Hola, soy Sandro. Este es el segundo video donde resolveré las preguntas de funciones del material de CPRUNI 2026-1. Te invito a que te suscribas a mi canal y espero te guste el contenido. En la pregunta 220 quiero resolverlo de dos maneras. Uno, utilizando el concepto de derivada y otro, igualando funciones. Para la primera forma, con el concepto de derivada, primero hay que entender algo. La derivada de un polinomio, por ejemplo, tenemos de esta forma una función polinomial, considerando a constante, donde x es la variable. Entonces la derivada de esa expresión es igual a esto. Acá básicamente tendrías que el exponente bajar a multiplicar y disminuir ese exponente en -1. Luego, otro concepto más, hay que saber qué significa la derivada de una función. La derivada de una función es otra función con dominio que está contenido o es igual al dominio de la función original y que los valores de f', es decir, los valores y de esta nueva función, tienen una interpretación. Esa interpretación es que son las pendientes de las rectas tangentes a la función original, que pasan por un punto en específico. En este caso, por ejemplo, sea f una función de esta manera, entonces decimos, por ejemplo, quiero trazar justamente en el punto que es el vértice, quiero trazar una recta tangente. Entonces sería más o menos esta recta. Entonces, una vez que hayamos la derivada, si evaluamos la derivada en la primera componente de este punto, que es el vértice, su valor va a ser igual a la pendiente de la recta tangente que pasa justamente por este punto, ¿no? En este caso, como la recta es paralela al eje X, entonces es una recta horizontal cuya pendiente siempre es 0. Luego hay que tener en cuenta también que justamente este punto pertenece tanto a la función original como a esta recta tangente, ¿no? Entonces por eso pongo esto. Pertenece tanto a la función original como a la recta tangente. Luego, para un segundo caso, imaginamos que tenemos la recta tangente de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si evalúo a la derivada en este punto, en la primera componente de este punto, donde es justamente tangente, ¿no? Entonces nos da un valor que es igual a la pendiente de esta recta tangente. Y en este caso, como la recta tiene una inclinación hacia la derecha, entonces sabemos que ese valor tiene que ser positivo. Y acá igualmente, ¿no? Este punto pertenece tanto a la función original como a la recta tangente. Y por último tenemos un tercer caso donde tenemos la recta tangente de esta manera. Imaginamos que, por ejemplo, en este punto justamente ocurre el punto de tangencia. Entonces, si evaluamos a la función derivada en la primera componente de ese punto, tenemos un valor igual a la pendiente de esta recta tangente. Y en este caso, como la inclinación es hacia la izquierda, ese valor es negativo. Igualmente, lo mismo que decíamos, ese punto pertenece tanto a la función original como a la recta tangente. Y eso está acá. Luego hay que recordar la ecuación de la recta punto pendiente. Si tenemos un punto cualquiera que pertenece a la recta y tenemos el valor de su pendiente, entonces la recta se puede definir de esta manera. Ahora, una vez que tenemos esos conceptos claros, hay que usar esa primera forma, ¿no?, para resolver este problema. Entonces, ¿qué notamos acá? Tenemos, en este caso, para nosotros, esta función f sería nuestra función original que vamos a derivar. Entonces, primero hallemos la derivada de esa función. La derivada de f de x sería igual a, en este caso, este exponente bajaría a multiplicar, sería un 2 por x. Si le disminuye en 1, quedaría solamente 1. Puedo dejarlo así como x. Eso dividido entre 8. Eso es igual a x cuartos. Luego, la interpretación. En este caso yo le he puesto a este punto que tiene componente x sub 1 y componente y sub 1. Entonces evaluamos a la función derivada en x sub 1. Entonces eso sería igual a x sub 1 entre 4. Luego, recordemos la interpretación. Ese valor tiene que ser igual a la pendiente de la recta tangente. En este caso, esta recta tangente es la g y nos dan su regla de correspondencia, que es esto. Y acá observamos que la pendiente es -1. Entonces, colocamos que eso es igual a -1. Con lo cual, x sub 1 sería igual a -4. Luego, recordemos que si evaluamos en ese punto, en x sub 1, a la función original, vamos a obtener lo siguiente. En este caso se evalúa, sería -4 elevado al cuadrado, 16 entre 8 es 2. Y eso es igual a el y sub 1. Pero recordemos que ese punto también pertenece a la recta tangente, que en este caso es g. Entonces, g evaluado en -4 tiene que ser igual a 2. Con lo cual, si evalúo en g, en este valor nos sale 4 menos m igual a 2, con lo cual m es igual a 2. Entonces, m sería igual a, en este caso, 2 positivo.
La segunda forma es igualando las funciones. Dado de que en este caso el único punto que satisface ambas ecuaciones es este punto de aquí. Entonces vamos a igualar las reglas de correspondencia de ambas funciones. Tenemos lo siguiente. Igualando ambos tendríamos por acá x al cuadrado sobre 8 y al otro lado x menos x y menos m. Luego pasando a todo a un lado y multiplicando tenemos lo siguiente, x al cuadrado más 8x más 8m, y eso tiene que ser igual a 0. Luego observamos que de la igualdad observamos que solamente hay un punto que satisface ambas ecuaciones, por lo tanto eso se interpreta como que esta ecuación cuadrática tiene una única solución, y si tiene una única solución significa lo siguiente, que el discriminante es igual a 0. Eso significa que tenga una solución nada más. Entonces hallamos el discriminante sería igual a 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 veces el producto de 1 por 8m, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 0. Acá, bueno, dividimos entre 32, nos sale 2 menos m igual a 0, con lo cual m es igual a 2. En la siguiente pregunta nos dicen en la región encerrada determinada por el eje x, es decir, este eje, y la gráfica de la función f de x. En este caso notamos que es una gráfica que depende del valor absoluto, ¿no? Es un desplazamiento del valor absoluto. Entonces recordemos esto, si tenemos el valor absoluto así, su gráfica es de esta manera, ¿no? Entonces acá, ¿cómo observamos los desplazamientos? Igualamos lo que esté dentro del valor absoluto, lo igualamos a 0, entonces x tendría que ser igual a 4. Eso significa desplazamiento a la derecha 4 unidades, entonces si tenemos esto, se desplaza 4 unidades a la derecha, ¿no? De este punto pasó de acá hacia acá, 4 unidades. Luego el negativo de acá significa que vamos a invertir la gráfica. Entonces, primero habíamos desplazado 4 unidades y luego invertimos, ¿no? La gráfica sería algo así. Y luego esto significa desplazamiento en la vertical, sería 3 unidades hacia arriba. Entonces teníamos de acá, que era el valor absoluto. Si desplazamos hacia acá, 4 unidades, nos quedaría la gráfica de esto. Luego, si multiplicamos por menos, tendríamos la gráfica de lo de acá. Y finalmente, cuando lo desplazamos hacia arriba, de esta manera, 3 unidades, esta sería la gráfica pedida, ¿no? Entonces, por eso puse esta gráfica así. Luego, tenemos lo siguiente. Hay que recordar también que originalmente el valor absoluto, que es de esta manera, tiene acá un ángulo de 90 grados, su gráfica, ¿no? Y debido a la simetría, este es 45 y este es 45. Entonces, si multiplicamos por un negativo, es decir, la gráfica de esto también tendría que ser 45 y también 45, ¿no? Y esto es 90. Entonces hay que aprovechar ese ángulo. Ese ángulo aparecería por acá, ¿no? 45. 45. Entonces esto también 45, 45, eso también. Entonces el triángulo de acá es un triángulo notable de 45. Entonces como esto vale 3, esto también vale 3. Igualmente lo de acá vale 3. Si esto vale 3 y esto vale 4, esto tiene que valer 1 y esto tiene que valer 7. Entonces colocamos eso. Esto es 1 y esto es 7. Luego nuevamente, bueno, acá supongamos que este punto sea el punto x, y. Entonces esto sería x y la altura del rectángulo sería y. Luego nuevamente aprovechamos ese 45, como este es y, esto también tendría que ser y. Entonces el punto de acá tendría que ser sy más 1. Entonces colocamos eso. Eso sería y más 1. Luego ya tenemos las dimensiones del rectángulo, que sería esto. Se obtiene de la diferencia de x con este valor. Y la altura sería y, ¿no? Entonces definamos acá el área, que depende de dos variables en este caso, de x y y. Entonces sería y multiplicado por x menos el y más 1. Luego hay que notar algo. El x, en este caso en la gráfica, notamos que es mayor a 4. Entonces notamos eso, ¿no? Decimos x es mayor a 4. Entonces, dado de que x es mayor a 4, la función f de x, que dependía del valor absoluto, quedaría de la siguiente manera. Acá, si x es mayor a 4, esto es positivo. Y si es positivo, solamente quitamos las barras, ¿no? Sería menos x más 4. Más 4 más 3 es más 7. Entonces tendríamos más 7 y menos x. Y eso sería igual a el y. Luego, hay que hacer que el área solo dependa de una variable. Entonces decimos, por ejemplo, el área yo quiero que dependa solamente de x. Entonces, reemplazamos y, sería acá, de esta manera, multiplicado por x menos. En este caso tenemos y más 1, sería 8 veces x, bueno, 8 menos x. Y esto es igual a 7 menos x. Y el otro lado tenemos 2x menos 8. De acá puedo sacar un factor 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora puedo hacerlo de dos formas. Una primera forma sería la siguiente. Aplico lo que he apuntado acá. Acá he demostrado
lo siguiente. Dado de que tengas, por ejemplo, una función de esta forma, es una función cuadrática, entonces, y observamos también que abre hacia abajo, ¿no? Es una parábola que abre hacia abajo, tendría un máximo, ¿no? Entonces, dado de que el coeficiente principal es menos 1, cuando x, en x, tal que la derivada evaluada en x sea 0, está el máximo de la función original. Entonces, derivando a la función, a esta función, tendríamos menos 2x más, bueno, derivada de esto sería solamente a más b. Y derivada, bueno, de una constante de 0. Y eso lo igualamos a 0, ¿no? Cuando igualamos a 0 es justamente donde vamos a obtener el máximo en este caso, para la función original. Entonces, de esta expresión le damos forma y tenemos esto. Entonces, ¿qué nos dice? Si tengo esta expresión, entonces el máximo se da cuando esas expresiones son iguales, ¿no? Cuando son iguales se da el máximo. Entonces puedo aprovechar eso acá. En este caso diría, y esto siempre se cumple. Esto siempre se cumple si es que la suma de ambos es una constante. En este caso la suma de ambos sería b menos a. Y b menos a es una constante. Entonces hay que notar eso, ¿no? Por eso es que yo factoricé acá un 2. Para que esta suma sea una constante y poder igualar y aplicar esto. Entonces, igualando tendríamos lo siguiente. Acá tenemos 2x y al otro lado 11. Y bueno, x es igual a 11 medios. Luego, esa expresión hay que evaluarla en la función original, ¿no? Diríamos lo siguiente. Es igual a... evalúo, bueno, este es 2. Basta con que evalúe este x en 1. El otro ya no es necesario porque serían iguales, ¿no? En este caso voy a igualarlo a esto. Voy a operar con eso. Sería x menos 4 sería igual a, es decir, 11 medios menos 4, ¿no? Y multiplicado también. En este caso puedo poner lo mismo, ¿no? Y la diferencia de ellos, bueno, voy a ponerlo tal cual, para que noten que sale igual. Luego acá, este es 2. Y acá tenemos un 3 medios y acá también un 3 medios y operamos. Ok, entonces el área máxima es igual a 4,5, ¿no? La segunda forma es de la siguiente manera. La segunda forma. Acá puedo aplicar el concepto que tenemos de la media aritmética es mayor a la media geométrica. Es mayor o igual. En este caso se cumple cuando ambos valores son positivos, cuando los valores son positivos, ¿no? Tú no puedes estar combinando positivos y negativos porque esto no necesariamente se va a cumplir. O bien todos son positivos o bien todos son negativos. Y en caso de que sea negativo, la relación de orden se invierte, si no me equivoco. En caso negativo. En este caso, tenemos los valores que son positivos. ¿Quiénes son los valores que me interesan saber si son positivos o no? El 7 menos x es positivo. ¿Y eso por qué lo digo? Justamente, veamos la gráfica, el 7 es mayor que el x, entonces es positivo. Luego, el otro valor que me interesa es el x menos 4. Eso también es positivo. Y eso lo notamos acá, ¿no? X es mayor a 4, entonces x menos 4 es positivo. Entonces, como tenemos los valores involucrados son positivos, entonces puedo aplicar esta relación. Entonces digo, la suma de ellos, la suma es igual a 3. Y eso lo divido entre 2. Porque hay dos expresiones, y eso tiene que ser mayor o igual a la raíz cuadrada de el producto de esos términos. En este caso tendríamos 7 menos x y x menos 4. Luego, elevando al cuadrado, elevo al cuadrado y multiplico por 2, nos quedaría 9 medios es menor o igual a, si lo elevo al cuadrado y multiplico por 2, nos sale justamente la expresión del área. Entonces de acá puedo decir el área máxima, que depende de x, es igual a 9 medios, que es equivalente a 4,5, ¿no? En la siguiente pregunta nos dice, en la figura adjunta se muestra dicha gráfica con esa regla de correspondencia y nos dicen que el dominio, bueno, sería esto, ¿no? Nos piden el valor de este producto. Entonces primero hay que hallar el CVA, conjunto de valores admisibles. Entonces, para que esta función esté bien definida en los números reales, lo que esté dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Con lo cual acá tenemos que x tiene que ser mayor o igual a menos b. Entonces, comparando ello con el dominio, significa que el dominio tendría que ser de la forma desde menos b hacia el más infinito. Entonces, por lo tanto, b tendría que ser necesariamente menos 3.
comparando, ¿no? Lo de acá con lo de acá. Entonces hay que notar algo también, que el punto de acá pertenece a la función. Entonces decimos eso, como el punto 3,3 pertenece a la función, entonces yo puedo decir que debe satisfacer su ecuación. Entonces digo, f evaluado en 3 nos sale 3, pero eso tiene que ser igual también a más la raíz cuadrada. En este caso reemplazamos x, sería 3, reemplazamos el valor de b nos salió menos 3. Acá, bueno, esto es 0, dentro de la raíz es 0, y tenemos que b, bueno, que tenemos que a es igual a 3. Entonces simplemente el producto AB sería menos 9. Sería la clave A. En la siguiente pregunta nos dan una función por partes, nos dan el rango de dicha función y nos piden el valor de m. Entonces hay que graficar esa función. Primero, en esta primera parte, hay que determinar cuándo es positivo esta expresión y cuándo es negativo. Entonces igualamos a 0. Decimos x más 2 igual a 0. De acá nos sale que x es igual a menos 2. Entonces ello junto al dominio de esa función vamos a armar zonas. Entonces la primera zona sería la siguiente: cuando x es mayor a menos 4 pero x es menor a menos 2. Entonces vamos a ver qué pasa con la función en ese intervalo. Tenemos lo siguiente: en ese intervalo, si yo sumo más 2, sería x más 2, acá sería 0 y acá al otro lado no interesa, porque ya sería negativo, ¿no? Entonces, esto sería negativo. Entonces saldría, quito las barras, pero multiplico todo por un menos. Nos quedaría menos x más menos x, sería menos 2x. Y menos 2. Ahora, para el caso de que x sea mayor o igual a menos 2, pero menor a 0, tenemos lo siguiente: f de x sería igual a... Acá, si yo le sumo 2 a esto, x más 2, por acá tendríamos que es mayor o igual a 0. Entonces sería positivo, ¿no? Solo quito las barras y sería, bueno, se cancela los x y queda 2 nada más. Entonces eso sería 2. Entonces graficamos ello. En este caso, la gráfica de este primer intervalo sería una recta con pendiente negativa, ¿no? Entonces graficamos ello. Desde menos 4 a menos 2 tenemos la siguiente gráfica. Iría, cuando es menos 4, reemplazo acá, menos 4 por menos 2 es 8. 8 menos 2 es 6. Entonces más o menos sería por acá. Supongamos que es hasta acá 6. Acá sería abierto en ese punto, cuando es 4. Y cuando es menos 2, si reemplazo acá en menos 2, sería 4 ese producto, pero menos 2 sería 2. Entonces supongamos que sea hasta acá. Y en este caso también nuevamente abierto. Luego, acá, bueno, voy a poner los puntos. Acá cuando salía 8 menos 2, 6 nos salió ahí. Por acá 6. Y al otro lado nos salió 2, ¿no? Y en el otro intervalo notamos que la función siempre sale 2. Y acá justamente cuando evaluamos en menos 2, nos salía 2. Entonces tenemos la otra gráfica así. Y toma en cuenta el 2 para el intervalo de menos 2 a 0. Y acá sí abierto. Y ese sería 2. Entonces ya tenemos una parte. Ahora graficamos la siguiente función, que sería la de acá. Recordar que si tenemos esto, así más o menos sería la gráfica de la raíz cuadrada. Entonces, si tenemos acá, vemos 4 menos x, entonces ha habido un desplazamiento. Y como vemos que el x también ha sido afectado directamente con un signo negativo, entonces, si yo tuviera lo de acá, que es raíz de x, el de acá sería raíz de menos x. Entonces hay que igualar primero a 0. Si igualo eso a 0, sería x es igual a 4. Entonces ha desplazado 4 unidades a la derecha. Entonces, si inicialmente estaba por acá este punto, por ejemplo, de la raíz cuadrada, entonces si le desplazo 4 unidades sería por acá, ¿no? Entonces, y luego lo multiplico a x por un negativo. Eso sería, cambiaría de dirección, ¿no? Esto sería por acá, el otro por acá, y si multiplico por menos sería algo así. Esta sería la gráfica de 4 menos x, la de acá. Entonces graficamos ello acá. Sería algo así. Y acá, en este caso es abierto en ambos lados, en serio en 4. Entonces por acá es abierto. Y pongamos eso 4 acá. Y luego por último nos dan la otra parte que sería también una recta
con pendiente 2. Entonces evaluamos en 4, por ejemplo. Cuando es 4, acá sería 8 menos 2, 6. Entonces acá también era 6, entonces va a subir por acá más o menos. Entonces ahí sería, en este caso es cerrado en 4, entonces toma el punto 4. Y va hasta m, suponiendo que m, bueno, es mayor que 4m, entonces sería más o menos por acá. Cuando x vale m, supongamos que va así, y por acá. Entonces tener en cuenta que en m, cuando x vale m, es abierto. Entonces vamos a poner acá m, y como es abierto, entonces acá sería abierto, y sería más o menos así. Entonces acá sería, cuando el valor sería x es igual a m, sería acá 2m menos 2. Entonces ya tenemos la gráfica de la función y nos faltaría simplemente analizarlo, ¿no? El rango sería entonces, cuando proyectamos la gráfica sobre este eje y, notamos que acá se proyecta todo, ¿no? Todo esto se proyecta acá. El punto de acá, que estaba vacío por acá, lo ocupa. Acá también el punto de acá se ocupa acá. Toda esta gráfica se proyecta acá, pero está abierto acá en 0, ¿no? Y acá también se proyecta, todo esto se proyecta, pero está abierto en este punto. Entonces la gráfica sería desde acá. Bueno, la gráfica proyectada sería de acá hacia acá. Y eso sería el rango, ¿no? Abierto en los extremos. Entonces, el rango de la función f, según la gráfica, sería de 0 hacia 2m menos 2. Con lo cual, comparando con lo inicial, entonces 2m menos 2 tendría que ser 8. M sería 3. Entonces la clave sería la A. En la siguiente pregunta nos dan la gráfica de f y nos dicen ahí el rango de la función g, que está definida como el máximo entero de los valores de f de x. Entonces, primero hallemos el rango de la función f. Viendo la gráfica, tendríamos que proyectar todos estos valores sobre el eje y. Entonces, si proyectamos estos valores sobre el eje y, caería por acá, ¿no? Desde acá, ocupando todo esto. Por este lado ocupa todo esto, entonces ocuparía todo, ¿no? Todo, desde menos 1 hasta el 2. Entonces, el rango de la función f va desde menos 1 hasta 2. Luego, recordemos, bueno, como g está definido como el máximo entero, de los f de x, hay que dividir el intervalo del f de x, ¿no? Los f de x es justamente los valores que están acá, ¿no? Esos serían los valores. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para el caso de que f de x esté en el intervalo mayor o igual a menos 1, pero menor que 0, entonces el máximo entero, si tomo en ese intervalo, me sale menos 1. De manera similar, en el caso de que estuviera f de x desde 0 hasta 1, mayor o igual a 0, pero menor que 1, el máximo entero sería 0. En el caso de que f de x sea mayor o igual a 1, pero menor que 2, el máximo entero nos sale 1. Y finalmente, cuando f de x es igual a 2, el máximo entero sería 2. Entonces ya tenemos la función g definida por partes. Esto sería la función g de x. Entonces el rango de la función g sería el conjunto que contiene esos valores, ¿no? El menos 1, el 0, el 1 y el 2. Entonces en este caso la clave sería la letra D. En la siguiente pregunta nos dan esa función definida de esa manera y nos dicen cuáles de los enunciados son correctos. Entonces el primer enunciado nos dicen la función de f de x está definida de 3 formas. Acá, cuando satisface esta condición, de esta manera cuando x es más menos 1 y de esta manera cuando x está en este intervalo. Entonces hay que notar que la función signo tiene una definición, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. El argumento, nos interesa saber el signo de esto para saber qué nos bota la función signo. Entonces lo que esté dentro de esta función, es decir, 1 menos valor absoluto de x es igual a 0. Entonces en este caso tenemos que x es más menos 1. Para el otro caso, cuando esa misma expresión sea, por ejemplo, mayor igual a 0, perdón, solamente mayor a 0,
tendríamos lo siguiente, ¿no? X, si lo paso al otro lado y distribuyo, tendría que ser menor a menos 1, pero menor a 1 y mayor a menos 1. Y para el otro caso, cuando esa expresión sea negativa, ¿no? Entonces nuevamente lo paso al otro lado y nos generaría lo siguiente: cuando x es mayor a 1 o cuando x es menor a menos 1. Entonces, trabajando en esas tres zonas, diría lo siguiente: la función signo, en este caso, la función signo para esta expresión, cuando es 0, no sale igual a 0. Acá la función signo, cuando la expresión en este caso es positiva, nos sale 1. Y la función signo, cuando la expresión de adentro, el argumento, es negativo, nos sale menos 1. Entonces tenemos lo siguiente: para el caso de que acá notamos los reales menos desde menos 1 a 1, eso es equivalente a esto. Estos son los reales menos desde menos 1 a 1. Entonces podemos empezar de ahí. Decimos desde los reales, quitando desde menos 1 a 1. ¿Cómo está definida la función? En este caso, el valor de signo de la función signo nos salió menos 1. Entonces yo reemplazo acá. Esto sería menos 1. Sería menos 2x por menos 1 sería más 2x. Entonces sería esto: x cuadrado más 2x. Para el caso siguiente, nos dan, por ejemplo, acá más menos 1 el x. Y eso está acá, más menos 1. Entonces decimos cuando x es más o menos 1. ¿Qué nos sale? En este caso nos salió que la función signo es 0. Entonces si reemplazo ese 0 acá, solo quedaría x cuadrado. Entonces la función sería x cuadrado. Y finalmente, para el otro caso, cuando x pertenece a este intervalo, entonces decimos cuando x pertenece desde menos 1 hasta 1. Para este caso nos salió la función signo nos bota el valor de 1. Entonces sería 1 acá, sería x cuadrado menos. Entonces ya tenemos la función definida por partes. Eso sería igual a la función f de x. Entonces notamos, y es cierto, ¿no? Es verdadero. Para la siguiente proposición nos dice, bueno, el rango es de menos 1 al más infinito. Entonces para ello podemos graficarlo. Ya conociendo la función por partes, vamos a graficarlo. Entonces tenemos esta primera función, por ejemplo, x cuadrado más 2x. Eso, si lo factorizo, me quedaría de esta forma, ¿no? Y si ello igual a 0 para hallar las raíces, me sale que x es igual a 0 y x es igual a menos 2. Entonces si graficara, sería pasa por 0 y pasa por menos 2. Algo así sería, ¿no? Pero en este caso, este es menos 2, este es 0, este sería menos 1, ¿no? El vértice sería menos 1. En este caso nos interesa desde menos 1. Para la primera parte sería desde menos 1 hacia el otro lado, y desde 1, cuando es 1, hacia el otro lado. Entonces la gráfica sería algo así. Por ejemplo, pongamos que tenemos esto. Ya, pasando por el 0. Y este menos 2. Y nos interesa justamente que no tome el intervalo desde menos 1 a 1. Pero en este caso, como este es 0, el menos 1 sería justamente el vértice, ¿no? El de acá. Y sería menos 1. Entonces, en ese intervalo no toma el menos 1, esto sería abierto. Luego, desde 1, lo de acá, no estoy haciendo esto. Esto, la unión de esto es equivalente a esto. Cuando x es menos 1, sería de acá, ¿no? Cuando x es menos 1 y abierto, no toma el 1. Y cuando x es mayor a 1, sería por acá más o menos. Si reemplazo cuando x vale 1 acá, esto sale 3. Entonces más o menos sube hasta 3. Por ejemplo, supongamos que el 3 sería por acá. Entonces, este sería 3. Y acá 1. Entonces nos dicen de 1 hacia adelante, entonces, y no toma el 1. Entonces, eso sería abierto. Y esta gráfica ya no iría, ¿no? Esta parte de la gráfica ya no iría. Entonces, hasta ahí ya hemos graficado solamente la primera parte. Luego, cuando x es más menos 1. Para ambos valores, si reemplazamos, nos sale x al cuadrado de ese valor, sería 1. Entonces, más o menos sería por acá. Por ejemplo, por acá. Para ambos valores sería 1 si reemplazo cuando x es
1. Entonces acá sí toma en cuenta esos puntos nada más. Es un punto. Acá y acá. Y luego para el otro caso, para esta función, igualmente si factorizo eso sería esto. Eso igual a 0 me sale x es igual a 0 o x es igual a 2. Entonces la gráfica sería, pasa por el 0 y pasa por el 2. Algo así sería su gráfica. Entonces vamos a hacer ello. En este caso, notar algo. Cuando hacemos ello, este es 0, este es 2. Esto sería 1 por la simetría. El vértice estaría ubicado cuando x es 1. Y nos dicen desde 1, toma desde 1 abierto, desde menos 1 hasta 1, ¿no? Entonces sería por acá algo así. La gráfica sería algo así nada más, bajando, decreciente. Y que llegue hasta 1. Y cuando es 1, si reemplazo la gráfica, cuando x vale 1 nos sale el valor de acá, ¿no? En este caso, si reemplazo en 1, sería igual a menos 1 acá. Y hacemos ello. Ah, ya. Y otra cosa, acá también nos olvidamos que ese valor, cuando reemplazamos igual a menos 1 en la función de acá, si reemplazo en menos 1 nos sale menos 1. Entonces por acá iría menos 1. Luego la gráfica de la parte sería por acá. Sería más o menos, pasa por acá. Y es abierto. Sí, abierto ahí. En este caso es abierto por acá. Y va hasta menos 1. Cuando es menos 1, si reemplazo acá en menos 1, nos sale 3. Entonces va a crecer hasta acá. Hasta ese punto sería más o menos algo así. Y pasa por 0, ¿no? Entonces más o menos sería algo así. Este 0 lo voy a pasar al otro lado. Sería algo así. Y es abierto acá. Entonces ya tenemos la gráfica de la función. Ya teniendo la gráfica podemos hallar el rango proyectando su gráfica sobre el eje Y. Si proyectamos, notamos que va a tomar todos los valores. Debido a esta rama, si lo proyecto, toma todos los valores, ¿no? Pero solamente dejaría abierto acá, en menos 1. Dado esta rama, ya independientemente de lo otro, si lo proyecto, esta rama de acá ya está tomando todos los valores desde menos 1 abierto hacia arriba. Si proyecto igual, ¿no? De los otros. Entonces ya tengo el rango. El rango de esta función f va desde menos 1 hasta el más infinito. De menos 1 abierto hasta el más infinito. Y es verdadero, ¿no? Y finalmente, bueno, en la proposición 3 nos dice la gráfica de f es esa. Como ya hemos graficado, vemos que no son iguales, ¿no? Entonces lo de acá sería falso. Entonces la clave, bueno, en este caso sería correctas 1 y 2. La clave D. En la siguiente pregunta nos dan 3 proposiciones. En la primera proposición nos dicen si una función es creciente o decreciente, entonces f es una función inyectiva. Entonces notamos algo. Si tenemos una función, por ejemplo, decreciente, para saber si es inyectiva o no, simplemente trazábamos rectas horizontales. En este caso, ¿cómo identificábamos si era inyectiva? Si en cada una de las rectas, a lo mucho, la función corta en un punto. Entonces acá notamos que en cada una de esas rectas, a lo mucho, la función corta en un punto. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Entonces, f es decreciente. Y también en este caso nos sale que es inyectiva, ¿no? De manera análoga, para el caso de la función sea creciente, supongamos que sea una función algo así, trazamos rectas horizontales y notamos que a lo mucho, con la gráfica de la función, cada una de las rectas a lo mucho corta en un punto. Entonces esta función, que es creciente, también es una función, es inyectiva, ¿no? Por lo tanto, para ambos casos, como la función es inyectiva, la proposición es verdadera. Para la proposición 2 nos dicen toda función acotada no es inyectiva. Eso es falso. Pongamos de contraejemplo a la siguiente función. Acá, por ejemplo, está acotado la función arcotangente. Está acotado de esa manera. Desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces esto sería pi medios negativo. Y eso sería pi medios positivo. Y la función arcotangente es algo así. Esta es la función arcotangente. Y notamos que es una función acotada. Está acotada desde menos pi medios a pi medios, pero es inyectiva.
Entonces la proposición de acá es falsa. Encontramos un contraejemplo, ¿no? Y la proposición 3 nos dice toda función constante definida en un subconjunto de los reales no es inyectiva. Entonces acá particularmente vamos a encontrar un contraejemplo. Un subconjunto de los reales puede ser un conjunto unitario. Entonces puedo definir de la siguiente manera mi función. Digo una función que parte, por ejemplo, desde un conjunto unitario. Supongamos que sea 1 y que va hacia los reales, tal que la función evaluada en su dominio, en este caso su dominio es unitario, es 1 nada más, tal que sea una constante, en este caso no sé, supongamos que sea 2. Entonces, en otras palabras, como el dominio es solamente un elemento, sería que f de 1 es igual a 2. Solo tendría un solo punto, ¿no? Entonces la gráfica sería algo así. Por acá, por ejemplo, el 1 y acá el 2. Y notamos esto. Solamente sería un punto. Y dado que es un punto, si trazamos rectas horizontales, vemos que solo corta en un solo punto, en este caso, ¿no? Por lo tanto, esta función es inyectiva. Y la proposición nos decían, si es una función constante, en un subconjunto no es inyectiva, eso es falso. Hemos encontrado un contraejemplo. Entonces esto sería falso. Entonces la clave sería verdadero, falso, falso, que es la C. En la siguiente pregunta nos dan 3 proposiciones y nos dicen determinar cuáles de ellas son funciones inyectivas. Entonces, para la primera pregunta, primero tenemos, debido a que es una función de esta forma, tenemos que hallar sus asíntotas verticales y horizontales. Para la asíntota vertical, igualamos la expresión de abajo, es decir, x menos 2, la igualamos a 0. En este caso, sería x es igual a 2. Luego, para la asíntota horizontal, vamos a dividir los valores siguientes. Sería el 2 entre el 1 que acompaña el x. Ahora, teniendo esos valores, voy a hacer la gráfica. Y colocamos la asíntota vertical es en 2 y la horizontal en 2. Entonces la gráfica sería o así, un par así, o puede ser así. Entonces, para saber cuáles de ellos es, pasamos un punto. Acá, bueno, falta colocar el número 2 y 2. Por ejemplo, cuando x vale 0, si coloco acá, sería 0, 0, sería menos 5 entre menos 2, sería 5 medios. Entonces, cuando x vale 0, que sería acá, la función sale 5 medios, que sería 2,5, sería por acá, ¿no? Entonces, necesariamente pasa por este punto de acá. Entonces, ya sabemos cómo es la gráfica. Sería para arriba, sería así, para acá y para acá. Pero en este caso nos dicen que x, cuando x vale mayor a 3, entonces sería por acá, ¿no? Como este es el 2, el 13 sería por acá. Entonces la gráfica sería una parte de esta. Entonces acá, cuando x vale 3, más o menos sería algo así la función. Y acá abierto. Entonces notamos que es una función creciente para ese intervalo de x mayor a 3. Y como es creciente, anteriormente ya hemos visto un problema, entonces es una función inyectiva. Por lo tanto es inyectiva, verdadero. En la siguiente proposición, bueno, nos dan ese dominio desde menos 5 a menos 4. Entonces, por ejemplo, tendríamos esto. Si elevamos al cuadrado, sería entre 16 a 25. Y si restamos 16 sería entre 0 y 9. Entonces, esa raíz cuadrada está bien definida en ese dominio. Entonces vamos a pasar a definir dos funciones. Una función f sub 1 de esta manera. Y otra función f sub 2. Como la raíz cuadrada de x menos 1. Luego observamos que, bueno, en general la función raíz cuadrada siempre es una función creciente, entonces decimos f sub 2 es creciente. Y notamos que esta función x cuadrado menos 16 es siempre positiva en el intervalo de menos 5 a menos 4, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esto. Si graficamos, tenemos de acá, desde menos 4 a 4. Ahí tenemos, notamos en menos 4 y 4, notamos que corta la gráfica, ¿no? Pero en este caso, como solo nos interesa parte de, o sea, hasta menos 5, sería una parte de acá, ¿no? Y eso es decreciente. Entonces, notamos que f sub 2, bueno, f sub 1 es decreciente.
Luego vamos a hacer una composición de funciones. Voy a componer f sub 2 con f sub 1. Digo, f sub 2 compuesto con f sub 1 es igual justamente a g de x, ¿no? Esto es igual a decir f sub 2 evaluado en f sub 1. Entonces, sea un x sub 1 y un x sub 2, cualesquiera que pertenezcan al dominio, en este caso desde menos 5 a menos 4, si evaluamos primero en f sub 1, como es f sub 1 es decreciente, entonces al evaluar cambia el sentido de la desigualdad. En este caso sería mayor. Luego, nuevamente al evaluar, pero en este caso en f sub 2, como f sub 2 es creciente, el sentido de la desigualdad, acá bueno, es 1 y 1. El sentido de la desigualdad se mantiene, dado de que es creciente. Entonces, notamos que acá yo podría decir g de x sub 1, g de x sub 2. Entonces, si partimos de esta relación y llegamos que el sentido de la desigualdad cambió, significa que g es decreciente. Entonces, si g es decreciente, ya hemos visto que entonces es inyectiva. Entonces, esta proposición es verdadera, es inyectiva. En la proposición 3 voy a escribirlo de otra manera, esa función. Voy a completar al cuadrado, sería x menos 1 al cuadrado y sumado 3. Si opero ello, sería x cuadrado menos 2x más 1. Todo ello multiplicado por menos, sería menos x cuadrado más 2x menos 1 y sumado el 3, ello da más 2. Entonces es igual. Luego puedo graficar ya la función. Y notamos que su vértice es 1, 3. Sería 1, 3 más o menos por acá. Y nos dicen de 0 a 2. Debido a la simetría, como el 0 y 2 están ubicados simétricamente, y en este caso como el coeficiente principal es negativo, la gráfica es hacia abajo, no abre hacia abajo. Entonces más o menos sería algo así. Y acá abierto. Cuando es 0, reemplazo ahí, me sale 2. Y acá, bueno, sí, tomo en cuenta el de acá. Y notamos que la gráfica, si yo trazo una recta horizontal, corta a la gráfica en 2 puntos, por ejemplo acá. Entonces esta función no es inyectiva. Entonces colocamos eso. El h no es inyectiva. Entonces esta proposición es falsa. Entonces, ¿cuáles son inyectivas? Solo 1 y 2. Eso sería la clave B. Ayer, en la siguiente pregunta, nos dicen hallar la regla de correspondencia de una función afín que está definida de esa manera. Ahí nos dicen que el dominio es de A hacia B, abierto, y el conjunto de llegada es de 0 a 1, considerando, bueno, que A es menor que B. Y nos dicen tal que esa función sea decreciente y surjectiva. Entonces, bueno, una función afín es de la siguiente manera. Es un f de x igual a un m por x más n, considerando que m es distinto de 0 y también n es distinto de 0. Luego, dado de que nos dicen que es surjectiva, eso significa que el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. En este caso el conjunto de llegada es de 0 a 1. Luego, como nos dicen que sea decreciente y nos dicen que esa función que vamos a hallar sea una función afín, entonces eso implica que para que sea decreciente esta, la pendiente tiene que ser negativa, menor a 0. Entonces hay que hacer eso. Tenemos x que va desde A hacia B. Y como queremos que sea la pendiente negativa, entonces tenemos que multiplicar por menos 1. Tendríamos acá menos b, menos x y menos a. Luego le sumo b, sería acá 0, y acá sería así. Luego divido entre b menos a. B menos a es un valor positivo, dado que a es menor que b. Entonces no hay problema. Acá sería b menos x, acá b menos a. Acá se mantiene el 0 y acá divido y se queda 1. Entonces ya tenemos de 0 a 1, ¿no? Que es lo que queríamos. Entonces lo de acá sería la regla de correspondencia de nuestra función afín. Y cumple. En este caso voy a expresarlo de la siguiente manera.
Y esto cumple, esto si lo expresa como la función afín, sería algo así. P menos A, y arriba, bueno, menos 1, y eso multiplicado por X. Y sumado a B entre B menos A. Y tiene la forma, ¿no?, de la función afín. Y teniendo en cuenta que esto sería negativo. Entonces acá la clave sería la E.